Bienvenida a la audiencia de la 103.9 a esta nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Agradecemos la compañía para intentar reflexionar juntos la próxima media hora. Las pausas en la vida son importantes para contrarrestar la vorágine que muchas veces nos arrastra sin mucho sentido. En el municipio de Ecatepec, en México, el 14 de febrero pasado, en su visita apostólica al país azteca, el Papa Francisco señaló que la riqueza, la vanidad y el orgullo son tentaciones que buscan degradar y nos degradan. Esta afirmación del pontífice trasciende la visión meramente religiosa y católica y podría asumirse como apotegma más inclusivo y orientador de un debate riguroso. Se nos presenta una oportunidad para que el conjunto de la sociedad se sumerja en una reflexión profunda e independiente de la fe, el agnosticismo y el ateísmo. De lo que se trata es de cuestionar un sistema donde el materialismo y el egoísmo ocupan el centro de la escena, y poco pareciera conmover, más allá de las palabras plagadas de banalidades, el sufrimiento de cientos de millones de personas alrededor del mundo. Volviendo a México, querido país referente de la patria grande, podemos comprobar con desgarro cómo se dan cita en una misma geografía todos los males a combatir: violencia, femicidios, pobreza cruel, narcotráfico, corrupción, migrantes desolados y pueblos originarios maltratados. A la vez, se asiste al bochorno de la opulencia y el desparpajo de una minoría que ha extraviado los rasgos vitales de humanidad. No es una postal distinta a la del resto de América Latina, incluyendo a nuestro propio país. Se necesitan mensajes y compromisos revolucionarios que transiten el camino inverso a la perversidad de la lógica imperante. Seguramente Dios, interpretando a los observantes, llora los pesares del mundo. Ojalá nosotros, sin importar creencias o escepticismos, hiciéramos lo mismo y que las lágrimas lavaran nuestros ojos para así ver con claridad el sendero de la verdad, de la justicia y la paz. Habría que formularse interrogantes como este, entre muchos otros. ¿Quién es más valiente? ¿El que hace la guerra o el que lucha por la paz? Hay demasiados cobardes en el liderazgo internacional que procuran la guerra sin importarles el enorme costo humano y el dolor indescriptible que produce. La guerra mundial en cuotas es una realidad insoslayable. Nunca la violencia puede dar solución a la violencia. Es un absurdo y, por lo tanto, la búsqueda de la paz debe convertirse en un desafío sin claudicaciones. Otra falacia a demoler es utilizar a las religiones como plataforma para la guerra. No hay violencia más severa contra cualquier religión que la violencia que se argumenta en su nombre. La vida siempre le gana a la muerte. De eso estamos absolutamente convencidos. Para ayudarnos a reflexionar sobre este tema hemos invitado al pastor metodista de la primera iglesia evangélica metodista de la calle Corrientes 718. Se trata de Ariel Segura, que nos acompaña por vez primera. Le decimos: Ariel, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto tenerte en Diálogo con Valor, este espacio de reflexión. Bueno, es un gusto estar aquí, poder compartir este tiempo de reflexionar sobre los valores, así que es un gusto. Muchas gracias. El metodismo constituye una de las tradiciones cristianas más antiguas y reconocidas como iglesia histórica, ¿no? ¿Podés hacernos, ya por nuestro programa han pasado más de una vez a algunos dirigentes metodistas, pero siempre le hacemos esta primera pregunta, ubicarnos en el metodismo, su nacimiento y cuándo llega a la Argentina? Bueno, en la Iglesia Metodista empieza primero como un movimiento, algo que intenta rescatar ciertos valores dentro de la Iglesia Anglicana, claro. Ya que no nace como una iglesia, sino que nace como un grupo de hermanos y hermanas que intentan rescatar esos valores que consideran importantes en una Inglaterra principalmente, donde muchos valores se habían perdido, claro. Y donde aparece mucha gente en la calle. Entonces se intenta eso en la reflexión, en la oración y en el compromiso con la sociedad de la Inglaterra de aquel entonces, 1730 más o menos estamos hablando, así claro. Que plena época del inicio industrial, ¿no? Claro, cerca de la Revolución Industrial. Claro, sí. Sí, claro.
¿Y la Argentina llega cuándo? En la Argentina llega, bueno, hay varias fechas. Pastor Monti, que escribió parte de esto y ya ha fallecido hace unos días, nos recordaba que había ya mucho antes de 1830 había un grupito de lo que se llamaba las clases metodistas, pero después se fue organizando y en 1836 es nombrado el primer pastor aquí. ¿Ah, sí? En Argentina, John Dempster, que diríamos ahí empieza y comienza esta obra más formal, pero desde antes ya existían grupos de metodistas y los metodistas siempre están llamados a compartir su fe con otros, así que no eran solamente metodistas, sino que de otras comunidades que había acá en el Río de la Plata ya también participaban y acompañaban, se acompañaban mutuamente, ¿no? Y hoy la comunidad metodista se compone en el país de cuántas personas. No, la estadística no la tengo. Ya no está. No tengo estadística yo presente, ¿no es cierto? Claro. Lo que sí puedo decir es que estamos en casi todas las provincias de en algunas de con mucha Argentina. fuerza, ¿no? En algunas con más fuerzas que otras. Siempre la capital federal, o la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es la que más se lleva el número, vamos a decir, por la cantidad de gente, ¿no? Pero recuerdo Mendoza también. Hay iglesia en Mendoza, hay iglesia en San Juan, en Córdoba hay bastantes iglesias, en Santa Fe, tanto en la ciudad de Santa Fe como muchas iglesias en la zona de Rosario, Rosario y el Gran Rosario, en Entre Ríos. O sea, hay en bastantes provincias, también en el sur, en la Patagonia, ¿no? Un patriarca de la Iglesia Metodista vivo, que es Federico Pagura, el obispo emérito Federico Pagura, queridísimo amigo, es el presidente del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de San Rosario. Ah, bien. Así que lo tenemos ahí, no lo dejamos escapar. Un joven de 90 años que uno firmaría en cualquier lado para llegar a esa edad con esa lucidez, ¿no es cierto? Fue el pastor que me bautizó también. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos, fíjate la edad que tiene entonces. ¿Cuál es tu función? ¿Es como pastor de la primera iglesia metodista o tenés alguna otra soy actividad? El pastor de la primera iglesia metodista aquí en Calle Corrientes. Sí, tenés bastante con eso. Bastante trabajo. Es una iglesia que vale la pena visitarla aún desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí. Hay mucha gente que se para y cuando están las puertas abiertas entra a ver su arquitectura, ¿no? Sí. ¿Vos hablabas del pastor Monti fallecido? Sí, Lito Monti. Ah. Sí, falleció hace unos días. Porque también está Emilio Monti. También está Emilio, que es el hermano. El hermano, sí. Emilio estuvo radicado en Rosario bastante tiempo. Y fue, no lo quiero escrachar, pero fue profesor mío también. ¿Ah, sí? Sí. Upa, bueno, ya tenemos a quien hacer responsable. Claro, exactamente. Este modelo socioeconómico que cruza el planeta y que es fuente de tantas desigualdades, ¿no? Nos preguntamos nosotros como entidad laica, ¿no? Pero también le preguntamos a las iglesias. ¿El rol del cristianismo está siendo suficientemente fuerte como para ser una especie de, digamos, de muro de contención de tanta desigualdad, de tanto dolor? En la historia ha habido momentos en que las comunidades de fe han sido muros de contención o muros de transformación. Me gusta referirme a la Inglaterra de la época industrial, cuando viene la revolución, porque todos los procesos sociales que se fueron dando, el movimiento y después la iglesia metodista ayudó por un lado a contener o a canalizar acciones o canalizar distintos tipos de política para que incluso en la Inglaterra no hubiera un estallido social, sino que hubiera otra actitud, ¿no? Y creo que hoy día también hay las iglesias, cuando se comprometen, son
específicamente un núcleo o un espacio donde se puede, no sé si usaría la palabra contener, sino ayudar a que estos valores que a veces se pierden o que a veces se ignoran o que a veces se intentan usurpar o tirar, puedan florecer dentro de la sociedad y poder ayudar a la sociedad a ir creciendo, ¿no? Y a seguir caminando hacia el bienestar de todos, ¿no? Sí, claro. A veces lo he compartido con otras personas, tanto desde el punto de vista de la fe como de distintas tradiciones, como sí, desde el punto de vista histórico. Llama la atención, sí, y me parece que hay que ponerlo a veces en punto de debate, que países que se dicen o nos decimos, países que nos decimos con una raigambre cristiana, ¿no? En términos generales, mayoritariamente cristiana, con dirigentes que también se dicen cristianos, son al mismo tiempo los promotores, si no de la guerra, por lo menos no son los promotores de la paz. Vamos a poner los dos términos. Y ese tipo de actitud casi hipócrita es lo que a veces, no sé si a vos te pasa, hace perder cierta credibilidad. Es decir, entonces, ¿dónde está el valor de la fe en términos de transformar? Si estos señores que se dicen tal cosa son al mismo tiempo los que promueven, bueno, el armamento, la venta, la comercialización, la expulsión del refugiado. ¿Cómo haces para contarle vos a quienes no son tan creyentes o están un poco, si no escépticos, están ahí? ¿Cómo haces para convencerle? No, mire, este es el camino. Por supuesto, en el caso nuestro, en el caso mío, en el caso nuestro, no hay duda de que es el camino, pero a veces no te pasa que te cuesta hacerle entender a otros que este es el camino. Sí, cuesta porque yo siempre uso una frase, ¿no? Cuando uno habla del amor y insiste en amar, insiste en llevar adelante este valor que es el amor, sí, claro, y lo que vamos a leer este domingo, ámense los unos a los otros, sí, a alguien le va a molestar. Siempre a alguien le va a molestar que las personas se amen y puedan construir a partir del amor, porque eso significa construir a partir del respeto, construir a partir de la vida, construir a partir de valores que hacen que los seres humanos vivan mejor, vivan alegres, vivan contentos, vivan con esperanza, y donde empieza a reinar la justicia entre los seres humanos. Entonces, si el fundamento es ese amor, indudablemente hay gente que le va a molestar, y lo lamentable es cierto, hay líderes que usan este valor como moneda de comercio, ¿no? Y se habla del amor, pero sin hablar justamente ni de la justicia, ni de la vida, ni de el encuentro de unos con otros, ni de la comunidad que puede hacer y construir juntas en armonía una sociedad mejor, sino que utilizan el amor como una moneda para réditos personales, sí, ¿no? Que no es lo que quería Jesús tampoco, ¿no? No, por supuesto, al contrario. Ahora, hay una pregunta un poco, pregunta o afirmación. Sí. ¿La paz es negocio o la guerra es negocio? Porque este planeta es un planeta surcado naturalmente por una lógica que está en general bastante alejada de los valores esenciales, los valores del reino de Dios, ¿no? Sí. El amor, la justicia, la paz, la solidaridad están enunciados en muchísimos discursos, pero cuando vas a la práctica, un poco lo que decías vos, están como perdidos. Pero desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista comercial, la paz no es negocio. Depende qué paz, ¿no? Porque uno habla de la guerra, que es un negocio. Indudablemente es un negocio que favorece a muchos. Y cuando hay tranquilidad social,
o entre países, la guerra es un instrumento para hacer un gran negocio, claro, ¿no? Eso es más claro. Sí. Ahora, la paz, cuando se quiere imponer cierta paz, claro, ¿no? Que hemos sido a veces como país, claro, como país hemos sido víctimas de algunos que vienen con esta panacea de cierta paz, la imponen a hacer y tener condiciones de cómo debe ser esa paz, y se convierte así en un negocio. Ahora, cuando hablamos de paz que tiene otro valor más profundo, no es esta paz romana, no, claro, donde todo debe estar tranquilo, nadie debe sobresaltarse ni nada debe pasar, sino todos deben permanecer callados y tranquilos. Cuando tenemos esa paz, eso es un negocio. Ahora, la otra paz que habla Jesús, o que habla los evangelios, o que habla el Antiguo Testamento, es una paz que significa el bienestar de las personas, y eso a alguien le va a molestar, ¿no? Ayer hablaba con una de mis hijas y me preguntaba, ¿qué le molesta que la gente pueda estar mejor? Le digo, le molesta porque vamos a ser iguales unos y otros, y eso hay gente que no se lo aguanta, y entonces molesta y prefiere la diferencia a poder convivir de iguales. Sí, ¿no? Claro, bueno, ese egoísmo está en la propia esencia del sistema, ¿no? El capitalismo tiene como como una esencia, digamos, su ADN está marcado en esto, ¿no? Lo mismo que estabas leyendo sobre el Papa, justamente él lo está diciendo, y creo que son orgullo, claro, esta exaltación de la persona misma, lo que alimenta todo lo otro, esto otro que vos estabas diciendo, ¿no? Vos sabés que lo escuché esto porque me quedé, la visita a México fue una visita que pasó demasiado desapercibida en términos de las cosas que se dijeron en ese lugar, muy serias, muy graves, porque México es el lugar donde como decíamos en la introducción, donde se concentran todos los males juntos, ¿no? Ahí, si querés ver todo junto, lo vas a ver ahí. Pero lo más llamativo de ese mensaje es que el llamado fue también a los obispos, eso que me pareció muy bien. No busquemos solamente la responsabilidad en los poderes públicos, que por supuesto lo tienen y mucho, sino busquemos entre nosotros, nosotros, los discípulos, los que estamos de alguna manera comprometidos. Me parece que este es un mensaje, bueno, lo dijo el Papa, pero lo dice cualquier persona que esté comprometida con la fe, ¿no? La necesidad de este sentido de autocrítica y al mismo tiempo de transformación, y al mismo tiempo de contribuir a esto que es esa paz que tiene como prolegómeno la justicia, ¿no? O sea, no podés hablar de paz sin hablar de justicia, porque entonces es la paz romana la que es la paz romana. Tampoco podemos hablar de amor sin justicia, claro, obviamente, y sin paz. O sea, son elementos que van juntos y que nuestra sociedad necesita charlarlos, conversarlos y ponerlos en práctica, estos valores cotidianamente. Sí. Se habló está de moda la palabra la grieta social y demás, que no es una palabra nueva. No. Ayer conversaba con alguien y me hizo acordar, no sé si recordaste, un filósofo muy importante que falleció hace algunos años, José Luis de Imas, un tipo muy bien. Él ya hace más de 20 años hablaba de grieta, así que no estamos hablando de una cosa nueva. Digo, al interior de la comunidad, en el caso metodista, como puede ser cualquier otra comunidad, ¿sentís que también esto de la grieta divide a la comunidad, o la cuestión, digamos, las antinomias también llegan a las comunidades? ¿Cómo lo ves? Dentro de la iglesia metodista, por su tradición, uno podría decir esta grieta o estas diferentes posturas que hay en nuestra sociedad, que se han ido acrecentando, o por lo menos se han ido evidenciando de una forma que empieza a molestar, ¿no?
están dentro de las comunidades, están dentro, hablo por las comunidades que yo conozco, están metidas, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es si la comunidad puede entender que somos llamados a compartir personas que pensamos totalmente distintas. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo siempre hago la observación en la comunión. Judas también estaba invitado, no se le dijo que no. Mateo, que era un recaudador de impuestos, también estaba invitado. Sí. Pedro, que era un pescador y violento, también estaba invitado. Entonces, hay que entender que la comunidad de fe no es la comunidad de una fe para un solo lado, sino es una comunidad donde las voces se deben escuchar. Se forma ya que me invitaste a cantar también, se arma un hermoso coro. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Pues hay que es absolutamente así. En cualquier comunidad, en la comunidad católica que conozco un poco más, o en la comunidad islámica, o en la comunidad judía, esto afecta porque somos ciudadanos de un mismo país. Afectarnos afecta. Afecta. Lo importante es cómo lo procesás. Exactamente. El procesamiento de esto tiene que ser un procesamiento acorde con lo que decimos ser, que es el respeto, el diálogo, vivir las diferencias, conocer la diversidad. Se habla mucho del pluralismo y yo siempre digo, mira, hablar del pluralismo habla cualquiera, vivir el pluralismo es un poco más difícil. Exactamente. Es un poco más difícil. Y yo conozco mucha gente plural que ha llegado o llega todavía hoy en día a justificar autoritarismos que están de acuerdo a su pensamiento y fustigar al autoritarismo que está en contra de su pensamiento. Y hay que decirle, mire, el autoritarismo es malo siempre, cuando le conviene a usted o cuando no le conviene, es autoritarismo, punto. Sí. Y viste, eso habla también, Ariel, de una sociedad un poco adolescente, ¿no? Sí, adolescente, sí. Porque ya somos sí, con cierta... Sí, aunque no soy psicólogo, con cierta neurosis, ¿no? Bueno, no tengas duda. Sí, yo creo que todos la padecemos. Algunos la disimulamos un poco mejor. Claro. A veces. Le recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el pastor metodista de la primera iglesia evangélica de la calle Corrientes 718, el pastor Ariel Segura. La mirada sobre la pobreza y la marginalidad, ¿no? en la Argentina. Por supuesto que resulta absolutamente insostenible que nosotros tengamos, no de ahora, una cosa que lleva muchísimas décadas, una pobreza estructural que se estima en el 25, 30 más por ciento. Cualquier cifra te dice que es mucho. ¿Cómo lo sufre la comunidad? Tu comunidad, ¿cómo le llega ese problema? La comunidad aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires tiene un compromiso con mucha gente que está en la calle, ¿no? Tenemos un espacio, no queremos llamarlo merendero, más allá de que podría interpretarse así, sino un espacio donde los que están en la calle, especialmente personas mayores, pueden acercarse, pueden estar un tiempo, pueden mirar televisión, pueden merendar con algo caliente en invierno, algo fresco en el verano, poder compartir un momento unos con otros, se juega el dominó un rato, sí. Hay talleres que son de gobierno de la ciudad que pueden participar. Es tratar de no asombrarse o no quedarse con la boca abierta, sino con las manos ocupadas, ¿no? Y entonces la comunidad lo vive siempre como un desafío, porque este es un desafío de muchos años. Siempre se han tratado de hacer de distintas maneras.
yo no lo viví aquí en primera, pero me acuerdo que me contaba una compañera que su papá, una compañera de estudios de teología, que su papá venía y pasaba con una filmadora de cinta, pasaba películas. Hoy tenemos televisores, pero en aquel entonces pasaba películas, para que no fuera un lugar donde vienen, se sientan, comen y se van, sino un momento de encuentro, de tranquilidad. Esto que a veces, esto de ser de la calle o estar en la calle, implica siempre caminar y nunca tener un lugar donde descansar o donde divertirse, que todos tenemos derecho a eso. Obviamente. ¿No? Entonces lo vivimos de otra manera, lo vivimos buscando esto de cómo podemos ayudar, cómo podemos compartir un tiempo, porque no es solamente que somos los que ayudan y los otros que reciben la ayuda, sino cómo podemos compartir un tiempo con personas que están en la calle, que están en una situación difícil socialmente y espiritualmente, y entonces cómo podemos ayudar a esas personas, ¿no? Sí, sí. Seguimos siendo ayudados nosotros también. Es lo que te iba a decir. Al ayudar estás ayudando de alguna manera y estás aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo. Estás aprendiendo. Sí. Y nosotros siempre decimos, afortunadamente existen organizaciones que permiten este tipo de contención, de tratar a la persona humana como persona, ser humana, claro, como persona humana. Sí, sí. Y en el microcentro hay varios lugares que hacen que esta situación de pobreza tan profunda, especialmente las personas mayores, como bien decís vos, digamos, vivan con cierta dignidad, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo está el diálogo ecuménico según tu percepción en Argentina? Hay varios tipos de encuentros ecuménicos, desde recordar ciertas fechas importantes. Sí. Sí. Y me parece valioso. Estamos cerca de la celebración de la Semana de la Unidad de los Cristianos. Por la Unidad de los Cristianos. Sí, tenemos fechas que son mundiales, como ella, algunas otras fechas que a veces son particulares, o por ejemplo el Día de la Biblia, que nos encontramos de distintas maneras. O sea, hay muchos grupitos que nos encontramos, no todos en conjunto, no todos en un solo lugar, pero sí vamos encontrándonos en distintos lugares y dando testimonio de ese encuentro. Que eso favorece mucho, vuelvo al texto para este domingo, ¿no? Para que el mundo vea que son uno, que son mis discípulos, ¿no? Sí, entonces, claro. Es valioso los encuentros, y hay de muchos tipos, ¿no? Desde de los religiosos hasta los encuentros de comunidades, en encuentros políticos también, ¿no? Que eso también es valioso. Sí, claro. Bueno, porque a veces a través de la fe se puede influir, sin tomar partido, se puede influir en la política, la responsabilidad de la política, ¿no? La relación con el Islam y con el judaísmo. Aquí yo personalmente, ¿no? La comunidad aquí, mucho no tenemos relación. Claro. Yo personalmente sí la he tenido, he estado de pastor en Mendoza y tengo muy gratos recuerdos, tanto de hermanos del judaísmo, del rabino que nos encontrábamos en aquellos tiempos, como de la comunidad musulmana que también nos encontrábamos, y realmente la hemos pasado muy lindo. Claro. y la hemos pasado bien, y hemos dado un testimonio de que nos podemos encontrar en una ciudad como Mendoza, que tiene distintas etnias, para decirlo de esta manera, distintas etnias, muy fuerte la comunidad musulmana en Mendoza, y poder encontrarnos judíos, musulmanes, católicos y evangélicos ha sido muy importante, y lo hemos hecho por muchos años y con un lindo testimonio de encontrarnos, ¿no? De unidad. ¿Cómo está la relación con los jóvenes y la fe? En nuestra iglesia hay un grupo de gente de jóvenes que se movilizan. Nuestra sociedad está bastante descreída, busca otras expectativas, así que se convierte en un desafío. No hay que verlo desde lo negativo, sino como desafiante, positivo, ¿no? Claro. ¿Qué podemos aportar como
hombres de fe, como comunidades de fe, a una sociedad joven también que necesita, o nosotros pensamos que necesita tener otra perspectiva, ¿no es cierto? Sí. Y creo que hay una fe que se fue recuperando en estos últimos años en la juventud argentina, no necesariamente evangélica ni cristiana, pero hay una fe en algunas cosas que los mayores han podido ir mostrando, y eso es bueno, porque no han caído los jóvenes en el descreimiento, sino que han recuperado este valor que es la fe, ¿no? Sí, sí, y es importante cuando hablamos de la fe, y los cristianos nosotros tenemos que entender que no solamente la nuestra, y que Dios es uno. Sí, sí. Que Dios es uno, ¿no? Y que en todo caso para nosotros la verdad está en Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos que entender otras verdades relativas, algunas absolutas, en esto, porque es el momento de encontrarse. No hay manera, sí. sino no hay manera. No. Lo que decís vos, no hay en el fondo es el amor, ¿no? Sí, en el fondo es el amor. Es el amor. Ariel, ha sido un gusto enorme tenerte acá, mucha suerte en tu trabajo, saludos a la infinidad de amigos metodistas, a Frank, el obispo, a Néstor, que hemos estado la semana pasada, Néstor Míguez, la semana pasada con él, y a tantas otras personas que hacen de la iglesia metodista una iglesia no solamente histórica, sino también histórica en la acción, ¿no? Que es tan importante para nuestro país. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Ha sido Ariel Segura, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.